En Radio Sónica tenemos mucha conexión. Conexión con la realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, antes de irnos a un corte, les quiero compartir 2 audios que tienen que ver con la película Lo que escriben los espejos. El actor, dramaturgo y director teatral Alfredo Martín y el cineasta Ignacio Verguilla se unen en este encuentro entre el cine y el teatro para contarnos qué sucede dentro de una obra de teatro independiente, su gestación, etcétera. En este caso es Abandonemos toda esperanza. Los viernes de abril a las 20:30 en el Teatro Ana Frank, Superí 2639, y vamos a escuchar ahora lo que tienen para decirnos Alfredo e Ignacio. Bueno, corría el año 2017 e íbamos a empezar con las primeras lecturas de Abandonemos toda esperanza, con la idea de hacer la puesta en escena de esta obra, que es una reescritura del clásico En familia de Florencio Sánchez, y estábamos por empezar aquí en el Paraíso con los ensayos, y fue ahí cuando le propuse a Ignacio Verguilla, director de cine y además amigo, que trabaja con nosotros, estuvo trabajando en las últimas obras que hicimos en Andamio 90, tales como La Tempestad, Frankenstein, La criatura sin nombre, Niños de madera, la versión sobre Pinocho, ahora mismo con La facha alfarra, que vamos a estrenar, y algunas otras más. Y la propuesta fue, de común acuerdo, hacer un registro obsesivo de todo el proceso de gestión y de creación de la obra artística teatral, como dije antes, Abandonemos toda esperanza. Mostrar la cocina de lo teatral, eso que generalmente no está a la vista del público, que queda vedado a los ojos del espectador. Meternos con las primeras lecturas, desde la hora cero, el vacío de la sala, los inicios del trabajo técnico y el trabajo artístico, los ensayos, la intimidad de los ensayos, con todo ese proceso dinámico de modificaciones y de repeticiones que se va produciendo y que va decantando paulatinamente, cómo surge el espacio escénico, cómo se trabajan las situaciones dramáticas, hasta inclusive el estreno, la llegada del público y todo lo que eso conlleva en el proceso de una obra de teatro. Bueno, nos pusimos a trabajar entonces, filmando obsesivamente, como dije antes, y al mismo tiempo empezamos a ver el material y a generar algunas hipótesis de edición. Teníamos muchísimas horas grabadas, porque tratamos de ser muy exhaustivos en la grabación del material, y nos pusimos a editar. Teníamos algunas líneas, por ejemplo, sabíamos que no queríamos hacer teatro filmado y que queríamos lograr algún tipo de conjugación entre el cine por un lado y el teatro por otro. Ver cómo podían reflejarse uno en otros, de ahí surge la propuesta de Ignacio de llamarlo Lo que escriben los espejos, y pensamos en estos 2 aspectos, ¿no? Espejos por un lado y por otro lado escritura, ¿no? Una escritura que se refleja, una escritura que se ensambla, una escritura que se cuestiona. En mi caso fue un doble proceso, porque yo por un lado estaba dirigiendo teatralmente la obra de teatro y por otro lado estaba viendo el material que Ignacio filmaba y que recogíamos luego de las jornadas para su observación. Entonces fue un poquito esquizofrénico en un sentido el trabajo, pero después, a partir de eso mismo, surgió la idea de llevar un cuaderno de notas en donde pudiésemos plasmar cuáles eran las preguntas que nos surgían en esta exploración de ambos lenguajes, ¿no? El teatral por un lado y el cinematográfico por otro. Este deseo profundo de adentrarnos en la cocina de lo teatral, este universo íntimo, privado en un primer momento, en toda una primera instancia, hasta que la obra encuentra su público, que un espectador no puede acceder a todo ese camino,
que se desanda para llegar a la obra terminada y a lo que se ve en escena, era un material ideal para poder desarrollar junto con Alfredo nuestra mirada a través de la cámara. Decía un director de cine francés, Eric Romer, que el cine es el arte de la mirada, una mirada a través del lente, de la cámara, ¿no? Que construye un espacio nuevo a partir de ese espacio real, tangible que hay del otro lado del lente, y que la cámara transforma, captura, recorta y vuelve un material sensible. De alguna manera esa idea de que la película fuera un material sensible, alejada de la idea del teatro filmado, como decía Alfredo, pero también de la idea de una cámara espía, más al estilo de un reality, era algo que teníamos muy claro desde el inicio. Eran como los patrones, nuestras guías que nos iban sosteniendo en un camino, por otro lado, muy abierto, como era el de construir un guión a medida que íbamos filmando. El guión se terminó de construir junto con el proceso de edición. Fue un trabajo abierto, pero que se sostenía en estas premisas, ¿no? Trabajar desde ese lugar. Una cámara que tuviera el aire, el espacio y el tiempo, sobre todo, por eso filmamos absolutamente todos los ensayos desde el minuto 1, para que la cámara pudiera capturar ese gesto, esa mirada, ese silencio, ese intersticio, ese resquicio entre palabras dichas por algún actor, por alguna actriz, un movimiento hacia determinado lugar, la construcción del espacio escénico y por ende la construcción del espacio cinematográfico, el de la película, que iba trabajando a partir de esta idea de recorte, ¿no? De trabajar por capas, de trabajar también por repetición, por la posibilidad de estar una y otra vez en los ensayos, nos iba permitiendo delinear una mirada que buscábamos con un sentido más poético que didáctico, por decirle así, sin que esto signifique que aquello que se puede ver de todo el proceso también esté de una manera más documental, en un sentido más literal de la palabra. Pero nuestra idea era rodear a todo ese universo que está cargado de una mística particular, como también tiene mística el teatro, como también tiene mística el proceso que lleva adelante individualmente cada actor y cada actriz, y el director y todo su equipo, incluso nosotros como directores también de la película. Nos parecía que era un lindo cruce, este cruce entre lenguajes, esta idea de reflejarse uno en el espejo del otro, pero un espejo no solo como el reflejo que te devuelve una imagen acabada, sino como un espejo que escribe, ¿no? Como una escritura, como una caligrafía, que ahí del otro lado de ese espejo algo queda de aquello que usualmente no se ve. Y ese círculo que trazamos tuvo otros dos pilares fundamentales. Uno, el trabajo con la imagen, con las capas de sentido que aportan las distintas tonalidades de color, y la música que construyó Gustavo Tuardi para el inicio y el final, y Ricky Parrado, que también vistió de paisajes sonoros a buena parte de la película. Creo que con ello logramos una película atípica y, por otro lado, por lo menos para nosotros, fascinante, que se adentra en el mundo de lo teatral.